Buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Ya listos? ¿Preparados? ¿Cuántos podemos dar gracias a Dios esta mañana porque estamos aquí, en este lugar, reunidos como hermanos en Cristo, para, pues primeramente alabar y bendecir a nuestro Dios y ahorita ser edificados en la palabra, pero para cuando salgamos de aquí, anunciar las buenas nuevas de salvación. ¿Cuántos están listos para eso? Yo creo que todos, ¿verdad? Y bueno, hoy yo le doy gracias a Dios porque tengo el privilegio de poderte compartir la palabra y vamos a orar. ¿Qué les parece antes de iniciar? Señor, en esta mañana yo te doy gracias por este tiempo que tú nos permites de podernos reunir, de poder ser edificados en tu palabra, Señor. Yo te pido que a cada uno de mis hermanos le quites todo estorbo, todo aquello que les pueda distraer y que estén atentos para lo que tú hoy quieres hablar. Yo te pido que a mí me uses, que yo pueda ser un instrumento útil, que hables tú, Señor, a través de mí, que no me salga a izquierda ni a derecha y que tú les hables a cada uno de mis hermanos, que esta palabra pueda llegar hasta lo más profundo de su corazón, pero sobre todo ponerla por obra. Te lo pido y te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y bueno, te decía, le doy gracias a Dios porque tengo el privilegio de poderte compartir la palabra. Reciban un saludo de parte de nuestros pastores, les mandan un saludo, no están el día de hoy con nosotros, pero vamos a compartir la palabra. Amén. Y mira, yo creo que todos tenemos cosas que quitar de nuestra vida. ¿Cuántos creen? Todos. Y hoy el Señor nos va a hablar de cosas que tenemos que quitar en nuestra vida, en tu vida y en mi vida. Y yo le he puesto como título a este estudio: tenemos que hacer morir lo terrenal. ¿Cuántos sabemos? Cada uno de nosotros, tú y yo, tenemos que hacerlo, porque sabemos que de eso no se agrada el Señor, ¿verdad? Así es de que prepara tu libreta, tu Biblia, tu lápiz o saca tu aparato electrónico si lo tienes por ahí, y si apuntas, bueno, estar preparados y listos. Abre tu Biblia en Gálatas 2:20 y dice, Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él se entregó por ti y por mí. ¿Cuántos damos gracias a Dios por eso? Y mira, Dios nos ve como si hubiéramos muerto con Cristo. ¿Sí te das cuenta? ¿Lo puedes entender? ¿Lo puedes comprender? Porque nosotros morimos a nuestros pecados junto con Él. Así de sencillo. Por eso te decía que si lo podemos entender. Pero eso ha sido si verdaderamente tú y yo nos hemos arrepentido y pedido perdón, ¿sí? En otras palabras, si hemos nacido de nuevo. Yo recuerdo que el pastor nos insiste mucho en estar seguros de tener ese nuevo nacimiento. Es importante tener ese nuevo nacimiento porque si estamos seguros, sabemos a dónde vamos a ir, ¿verdad? Y si no estamos seguros, pues ¿qué pasa? Yo le he preguntado a personas allá afuera y no están seguras a dónde van a ir porque no conocen, porque no saben, y aún a personas que se dicen cristianos no están seguros, no le han entregado su vida al Señor. Y ahora ya no estamos condenados. ¿Cuántos sabemos? Mira, nuestra vida como cristianos comenzó cuando, unidos a Él, a Cristo, morimos a nuestra vieja y antigua vida, ¿sí? Ahí. ¿Cómo era nuestra vida sin Cristo? ¿Tú te puedes imaginar? ¿Has retrocedido para acordarte? Yo creo que no era nada buena, ¿verdad? Nuestra vida sin Cristo. ¿Cómo es ahora con Cristo?
las cosas son diferentes, ¿sí? El Señor ha hecho cosas nuevas. Ahora debemos, fíjate bien, crucificar los deseos pecaminosos que nos impiden seguir a Cristo. Eso es lo que tenemos que crucificar. Todo lo que no está bien ante Él, todo eso debemos crucificar. Y si lo hacemos, estamos obedeciendo a su palabra. Eso es cuando no lo crucificamos, eso es lo que nos impide seguirlo a Él. Entonces, eso es hacer morir lo terrenal. Pero yo te quiero animar y te quiero decir, si eres hijo de Dios, estás en Cristo y debes de estar seguro, porque te decía que eso no debemos ni dudar poquito. Mira, vamos a 2 de Corintios 5:17 y vamos a ver qué dice. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Somos ahora nuevas criaturas en Cristo. El cristiano verdadero, fíjate bien, es una persona nueva en su interior. Somos personas nuevas en nuestro interior. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le da vida nueva a esa persona y ya no es la misma persona de antes, la misma persona sin Cristo. Todos somos nuevas personas. ¿Te has dado cuenta de eso? Entonces tenemos que obedecer y ser obedientes al Señor. El Señor de lo de atrás ya no se acuerda, ya eso quedó atrás. Y te decía hace un momento, ¿cómo era tu vida sin Cristo? Bueno, ahorita la recordamos, pero no hay que recordarla. El Señor hace y seguirá haciendo cosas nuevas en cada una de nuestras vidas y nos debe de animar y alegrar eso. Mira, el Señor quiere hacer cosas en tu vida. ¿Sabías que el Señor quiere hacer cosas en tu vida? Y grandes cosas, ¿sí? Pero muchas veces pasa esto que no dejamos. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos ayudarle al Señor y cuántos sabemos que así no es. Al Señor no le podemos ayudar. Él se encarga, Él tiene los medios, las formas, las maneras para cambiar nuestra manera de ser, para cambiar nuestras vidas. Tenemos que dejar, fíjate bien, que el Señor nos moldee. ¿Cuántos queremos dejar que el Señor nos moldee? Yo quiero dejar que Él me moldee. Así como el alfarero el barro lo moldea, así tenemos tú y yo que dejar que el Señor nos moldee. Lo que sí tenemos que hacer, fíjate bien, tú y yo, es hacer morir lo terrenal. Eso sí tenemos que hacer y eso depende de cada uno de nosotros y más adelante lo vamos a ver. Entonces tenemos que hacer morir lo terrenal. Ahora tú y yo somos esclavos de Jesucristo. Él es nuestro amo y le pertenecemos a Él. ¿Cuántos le pertenecen a Él? Todo el verdadero Hijo de Dios le pertenece a Él, ¿sí? Y tenemos que hacerle caso a Él. En primera instancia, caso a Él. Debemos estar muertos al pecado. Mira, la Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Apunta la cita, no la vamos a leer, Romanos 6:23, y tú te la sabes ya. Tenemos que crucificar la carne. ¿Cuántos estamos dispuestos a crucificar la carne? Debemos estar dispuestos. Esto es, fíjate bien, a todo lo que me gustaba hacer y no estaba bien delante de Dios. ¿Cuántas cosas luego llegamos a hacer que no están bien delante de Dios? Yo creo que nos ha pasado, ¿verdad? Bueno, pues todo eso tenemos que crucificarlo. Dice Gálatas, abre tu Biblia ahí en Gálatas 5:24. Dice Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Debemos apartarnos cada día más del pecado. ¿Cuántos sabemos? Y esto, fíjate bien, no quiere decir que ya no vayamos a pecar.
No. Como cristianos aún podemos pecar, pero ya hemos sido libertados del poder del pecado que tenía sobre nosotros y no tenemos que ceder ante él. Simple y sencillamente no tenemos que ceder ante él, pero ya va a depender de cada uno de nosotros. Hoy el Señor nos va a hablar y nos está hablando porque quiere transformar nuestras vidas, ¿sí? Quiere que hagamos morir lo terrenal. Y mira, solo con la ayuda del poder del Espíritu lo vamos a poder hacer, solamente con eso, porque el Espíritu, si eres verdadero hijo de Dios, vive, mora en ti. Tú y yo somos templo del Espíritu Santo, entonces sí lo podemos hacer. El Señor nos lo está recordando y el Señor, al recordárnoslo, quiere que cambiemos nuestra manera de vivir, nuestra manera de hacer las cosas, pero sobre todo que vivamos cada día más santificados, ¿sí? Entonces, vamos a Romanos 8:10 y mira lo que dice. ¿Ya lo tienes? Dice versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, la vida vieja, ¿qué pasa? Muere, para que la nueva pueda vivir. Tenemos vida nueva en Cristo Jesús. ¿Esto te anima a saber? Nos debe de animar. Y mira, el Espíritu Santo vive dentro de cada uno de nosotros y cuando no hacemos las cosas bien, se contrista y qué triste. Entonces, no debemos de pasar por alto eso. Pero con Cristo, y lo leímos, estamos juntamente crucificados. Todo esto es posible, fíjate bien, hacer morir lo terrenal para todos aquellos que están crucificados con Cristo. Y yo creo que todos estamos crucificados con Cristo porque somos nuevas criaturas y ya las cosas viejas pasaron y somos hechos nuevos, ¿verdad? Entonces, hemos sido crucificados con Cristo y si hemos sido crucificados con Él, seremos resucitados también. ¿Cuántos creen que vamos a resucitar con Él? Vamos a resucitar con Él, debemos de estar seguros, ¿sí? Abre tu Biblia en Colosenses 3 y vamos a leer unos versículos ahí. Y estos versículos van a ser nuestros versículos base. Colosenses 3, del 1 al 9. Dice, versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Versículo 4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, que es fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Mira, hemos resucitado con Cristo. Ahora tenemos que buscar las cosas de arriba, las cosas celestiales. Eso es lo que tenemos que buscar. Porque mira,
Nuestra mirada debe de estar ¿en dónde? En las cosas de arriba, no en las cosas de aquí en la tierra. Y hoy hay mucha gente que su mirada está puesta en las cosas de la tierra. Aquí estamos de pasada, somos extranjeros y somos peregrinos y vamos de pasada, eso dice la Biblia. Así es de que tenemos que buscar tú y yo las cosas de arriba. Cristo venció el pecado y a la muerte, y ¿sabes? Nosotros somos participantes de esa victoria. Somos participantes. El pecado no puede ni debe dominarnos. ¿Cuántos sabemos? Poner la mira es enfocarse en las cosas de Dios. ¿En qué estás enfocado tú? Debemos enfocarnos en las cosas de Dios, ¿sí? Y enfocarse en las cosas de Dios es pensar bien, fíjate bien, en las cosas que tiene Dios para nosotros. Dios tiene muchas cosas para ti, para mí. Dios es bueno y Él desea que a ti y a mí nos vaya bien. Entonces, en esas cosas debemos estar enfocados. Eso es enfocarse. ¿Sabes que las bendiciones vienen de arriba? ¿Verdad? Eso todos sabemos. Y esas bendiciones Dios nos las quiere dar a ti y a mí. Muchas veces ponemos obstáculos para recibir esas bendiciones. Muchas veces te decía que le queremos ayudar a Dios no le debemos de ayudar. Él tiene el control de todo. Él es soberano y Él hace de acuerdo con su voluntad. Y su voluntad es mejor que tu voluntad y mi voluntad. Mira, nuestra vida está asegurada con Dios. ¿Cuánto lo creemos? Totalmente asegurada con Él. ¿Lo crees? Debemos de creerlo. Dice la palabra que en el mundo va a haber aflicciones. Bueno, pues en esas aflicciones el Señor nos va a ayudar a salir adelante, ¿sí? Y luego esas aflicciones Él permite que nos pasen para tener un crecimiento, pero nuestra vida está asegurada en Él. Tenemos que vivir como cristianos. ¿Cuántos sabemos eso? Pero como verdaderos cristianos, porque hoy en día muchos se dicen cristianos y no son. Tenemos que hacer morir lo terrenal en cada uno de nosotros. ¿Cuántos estamos dispuestos a hacer morir lo terrenal? Si ya lo has hecho y has leído estos versículos que leímos, qué bueno. Pero luego hay cosas que tenemos que hacer morir, porque eso no le agrada a Dios. ¿Cuántos sabemos? Entonces, en cada uno de nosotros tenemos que hacer morir lo terrenal. Y para hacer morir lo terrenal, ¿sabes que tenemos que trabajar? No es nada más de querer. Tenemos que trabajar cada uno de nosotros en nuestra vida, en nuestra persona. No debemos decir soy cristiano y ya con eso se quita. No, eso no basta, porque mira, muchos vienen a la iglesia y principalmente por primera vez y no habían asistido y salen y dicen que son cristianos. ¿Y cuántos sabemos que así no es? Es un proceso, ¿sí? Entonces tenemos que ser verdaderos cristianos y tú y yo como verdaderos cristianos tenemos que dejar las cosas de la carne. ¿Cuántos sabemos que a la carne le gustan muchas cosas que no le agrada al Señor? ¿Sí? Eso tenemos que dejar tú y yo. Eso es lo terrenal en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros lo tenemos que hacer. Nadie, pero fíjate bien, nadie lo puede hacer por ti o lo puede hacer por mí. Esto es personal. ¿Cuántos sabemos que las cosas con Dios son personales? ¿Sí? Entonces, cada uno de nosotros tenemos que hacerlo. ¿Estás dispuesto tú a obedecer al Señor? Bueno, hoy nos está hablando y si le hacemos caso, yo te aseguro que nuestras vidas van a cambiar para bendición de muchas personas, ¿sí? Para tener una vida tú y yo diferente que le pueda agradar también al Señor. Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, pero ahora tú y yo debemos hacer nuestra parte. ¿Estamos de acuerdo? Tú y yo debemos hacer nuestra parte. Te decía que nadie lo puede hacer por nosotros. Hay gente que dice, y seguramente has escuchado o te han dicho, ora por mí
para que se me quite lo borracho. A mí me han dicho, ora por mí para que se me quite lo mentiroso. Ora por mí para que se me quite lo mujeriego y tantas cosas, ¿sí? Yo te quiero decir una cosa y tú debes de saber, eso no se quita con oración, ¿verdad que no? Eso la persona debe de estar dispuesta a quitar eso de su vida. Solamente así se quita, ¿sí? Necesita uno tener dominio propio y decir no. Y el dominio propio el Señor nos lo ha dado, ¿sí? Está en el fruto del Espíritu y lo vamos a ver más adelante. Entonces eso no se quita con eso, ¿sí? Y bueno, pues tenemos que explicarles a las personas, y cuando eso pase es un momento para compartir la palabra, hablarles de las buenas nuevas de salvación. Y hay muchas oportunidades, no podemos decir que no tenemos oportunidades. Eso es algo que se debe desarraigar, fíjate bien, de nuestra vida, se debe de quitar todo lo que no le agrada a Dios. Tenemos que hacer morir eso cada uno de nosotros, pero es personal, porque mira, ni siquiera debemos dejarlo por ahí medio vivo. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque puede retoñar. Yo me acuerdo cuando estaba haciendo este estudio de un árbol que tenemos allí en casa, que es tu casa, lo corté casi todo y dije ya, se va a secar para quitarlo, y que le sale un brote por ahí, volvió a retoñar y no se nota, ahorita está como hace mucho tiempo estaba. Entonces todo tenemos que quitar porque puede retoñar, puede brotar. No podemos dejar nada medio vivo, tenemos que hacer morir eso por completo. ¿Cuántos sabemos? ¿Sí lo podemos entender? ¿Me estoy dando a entender? Entonces tenemos que hacer morir todo lo que no le agrada al Señor por completo. No debemos de dejar nada en nuestra vida, nada, ¿sí?, que pueda hacer daño, porque si dejamos algo, mira, tenlo por seguro que nos puede hacer daño. Si dejas algo o si dejamos algo, nos puede atacar, puede brotar de nuevo. Hoy Dios nos está hablando y nos está diciendo, hagan morir lo terrenal totalmente en ustedes. Pero yo te quiero decir algo, cuesta trabajo, sí cuesta trabajo, no es fácil, pero si uno está dispuesto a hacerlo, créeme que se va a poder. Tenemos al Espíritu Santo que mora y vive dentro de nosotros, que Él es quien nos va a ayudar. Si disponemos nuestro corazón y queremos cambiar, pero sobre todo si queremos hacerle caso al Señor. Entonces, debemos quitar, debemos aniquilar lo que queda de pecado en nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estás dispuesto a quitar eso? Si lo hacemos, el Señor se va a agradar, tenlo por seguro. Mira, vamos a Romanos 12:1. Y dice Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Sí? Y aquí nos está hablando que es un sacrificio vivo, pero ahora, porque ¿sabes qué? Mucha gente dice después, ya cuando me esté muriendo, o después ya cuando esté más grande de edad. Es ahora. Y ese sacrificio lo debemos presentar tú y yo ahora, ¿sí? ¿Cuántos sabemos que no debemos de dejar las cosas de Dios para mañana? Es hoy, es ahora. Entonces, el Señor, eso es lo que nos pide en este versículo que leímos, que nos presentemos vivos al altar. Y eso requiere, fíjate bien, de un esfuerzo y a veces cuesta trabajo. Por eso te decía que las cosas en el Señor no son fáciles, cuesta trabajo, pero sí se puede. Y con su ayuda, tenlo por seguro que lo vamos a poder lograr, lo vamos a poder hacer. Y yo te diría que eso sería lo razonable en respecto a lo que Él hizo por nosotros, ¿sí o no?
Mira, no tenemos con qué pagarle lo que Él hizo por nosotros. Más bien lo que tenemos que hacer es darle gracias, ¿sí? Y ser siempre agradecidos por lo que Él hizo allí en la cruz del Calvario. No es en nuestras fuerzas también, ¿sí? Se necesita hacerlo en el poder del Espíritu Santo, y así es como lo vamos a poder lograr. Dice Efesios 5:18, búscalo por ahí. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo, ¿sí? Debemos ser llenos del Espíritu Santo todos los días. ¿Y cómo? Si te preguntas, o si me preguntarías, mira, debemos ser llenos del Espíritu Santo todos los días, y fíjate bien, leyendo la palabra. ¿Lees la palabra? Escudriñando la palabra, estudiando la palabra. Es de la forma como vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Orando también, yo sé que tú oras, ¿sí? Y estando en comunión con Dios. Es de la forma como vamos a ser llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Y solo así vamos a poder hacer morir las obras de la carne. ¿Está fácil o no está fácil? Pues se ve fácil, pero cuesta trabajo. Tenemos que hacernos el propósito de leer la palabra. Nos insiste mucho el pastor, nos insiste mucho Omar, y debe de haber un hábito en cada uno de nosotros, ¿sí? En estudiarla también. Y yo te aseguro que eso va a cambiar nuestras vidas. Y bueno, sé que oras y que tienes un tiempo para estar en comunión con Dios. Todo eso nos va a ayudar para hacer morir las obras de la carne. Si es posible, fíjate bien, llevar una vida recta y pura, ¿sí? Lo más apegada a nuestro Señor Jesucristo. Sí es posible, vamos a fallar, pero sí es posible. Si cada uno de nosotros nos lo proponemos. Todos pecamos, dice la Biblia, ¿verdad? ¿O alguien aquí no peca? Pero mira, dice que si confesamos nuestros pecados somos limpiados por la sangre de Cristo. Eso dice la palabra. Y primera de Juan 1:9, yo creo que ya tú te lo sabes, y si no, te debes de aprender ese versículo. Cuando fallamos tenemos que confesar nuestros pecados. Dice primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando fallamos, cuando pecamos? Rápidamente correr. Yo conozco gente que se dice cristiana, y aún cristianos también, que han caído en pecado, y sabes que por no ponerse a cuentas con Dios, hay una separación, y se han estancado, se han quedado ahí. Y luego he platicado con unos y le he dicho, es que te tienes que poner a cuentas con el Señor. No, pero es que hice esto. El Señor sabe todo. ¿Cuántos sabemos? ¿Sí? El Señor quiere que tú y yo, cuando fallamos, nos pongamos a cuentas con Él, pedir perdón. Y si lo hacemos, Él nos perdona. Eso dice su palabra, y podemos continuar. Por eso no debemos estancarnos. Ese no debe de ser un obstáculo para decir, yo ya no voy a la iglesia. Al contrario, tenemos que pedir perdón. Y mira, decía mi hermana cuando dio los avisos, si tenemos algo o traemos algo, aquí entre los hermanos lo podemos comentar, y te aseguro que alguien nos va a ayudar, ¿sí? Para salir adelante, sea cual sea la situación. Entonces es importante, y qué mejor que aquí con los hermanos, ¿sí? Entonces tenemos que confesar nuestros pecados, sí o no. Eso tenemos que hacer. Si lo hacemos, somos limpiados por la sangre de Cristo. Mira, la vida del cristiano es una vida constante de arrepentimiento, diario y todos los días, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos los días fallamos. ¿Quién no falla aquí en un día? Yo creo que todos fallamos, ¿verdad? ¿Podemos fallar? Sí, podemos fallar,
en algo o en muchas cosas. Yo no sé qué tanto fallas tú, pero si fallamos tenemos que pedir perdón al Señor. Si nosotros vamos al Señor, fíjate bien, y pedimos perdón, ¿qué crees que va a hacer? Él nos va a perdonar y vamos a ser limpiados, ¿sí? Como cristianos debemos pensar y vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Tenemos que hacerle caso. Ahorita leímos este versículo de 1 de Juan 1:9 y lo tenemos que aplicar, poner en práctica, ¿sí? No decir ahí está y nada más. Tenemos que ponerlo en práctica, y si lo ponemos en práctica cuando fallamos, el Señor nos limpia y podemos seguir adelante. Tenemos, yo te he dicho, un Dios de oportunidades, que cuando fallamos nos permite volver a comenzar, ¿sí? No importa cuántas veces, Él no se cansa, Él no dice ya tantas veces, no, las veces que sea necesario, pero lo tenemos que hacer de todo corazón. Porque mira, si el diablo buscó desviar al Señor, y tú conoces allí en los evangelios la historia, ¿qué quiere hacer contigo y conmigo? Pues lo mismo también, ¿verdad? Dice la palabra que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y principalmente es a la cabeza, a los padres de familia, quiere atacarla. Mira, avisaron que va a haber reunión este viernes 28 de varones. El varón en la casa es la cabeza, y es a quien quiere atacar primero, a quien quiere acabar, y si sabe que se acaba lo demás, ya es fácil. Entonces, si el diablo trató de desviar al Señor, es lo que quiere también con cada uno de nosotros hacer. Tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros, y hay cosas que quitar en nuestra vida. ¿Cuáles cosas tenemos que quitar en nuestra vida? Lo leímos en Colosenses 3, del 5 al 9, y ahí hay varias cosas que tenemos que quitar, y vamos a ver estas cosas que tú y yo tenemos que quitar. La primera ahí que vimos en Colosenses 5, no vamos a leer los versículos, pero dice fornicación, y fornicación es inmoralidad. Todos sabemos que la fornicación y la inmoralidad, ¿verdad? Esto se refiere a cualquier pecado sexual, adulterio, sexo fuera del matrimonio, pornografía, prostitución, a todo eso se refiere. Y esto tú y yo lo debemos de quitar de nuestras vidas. Y te decía, quitar por completo, no podemos dejar nada, pero nada ahí, porque si dejamos puede brotar, puede retoñar. Debemos tener cuidado con la inmoralidad sexual, no debemos meternos, fíjate bien, cosas a nuestra mente que parece que no hacen daño, porque ¿cuántos sabemos? Esto es para hombres y mujeres, ¿sí? ¿Cuántos sabemos que sí nos puede hacer daño? Sí nos puede hacer daño. El diablo es tremendo, y quiere hacernos caer de una o de otra manera a ti y a mí. Entonces, no debemos de dejar nada. Si dejamos algo, puede pasar también esto, bajar hasta nuestro corazón y producir un pecado sexual. Y qué tremendo, ¿sí? Qué triste. Mira, por la vista, ¿cuántos sabemos también que pueden entrar muchas cosas? Pero muchas, ¿sí? Dice Mateo 5:27, y tú ya has leído este versículo, pero búscalo por ahí. Mateo 5:27 y 28. Dice el 27, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo, aquí está hablando el Señor, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Las obras de la carne se ven, salen, ¿sí? Tarde o temprano. Entonces debemos de tener cuidado. Dice Primera de Tesalonicenses, estamos viendo muchos versículos, pero qué bueno que los estás localizando y que puedes manejar bien la Biblia.
Primera de Tesalonicenses 4:3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y mira, el proceso de santificación es de todos los días, porque podemos fallar, pero si fallamos ya sabemos que podemos ir y pedir perdón. Otra cosa, la impureza. La impureza va más allá de los actos sexuales pecaminosos, porque abarca, fíjate bien, los pensamientos y las malas intenciones. ¿De cuántas personas tú te has dado cuenta o has sabido que se meten pensamientos mal, pero que luego aún más mal son las intenciones que tiene? Yo he escuchado de personas así y qué triste escuchar, ¿sí? Entonces, ahí Dios va más al fondo, más adentro. Y mira, a Dios le interesa más lo de adentro que lo de afuera. ¿Cuántos sabemos? Le interesa más lo de adentro. ¿Y sabes por qué? Porque lo de adentro es lo que sale, es lo que se manifiesta, y lo de afuera es lo que pues ya todos vemos, ¿sí? El Señor conoce tu corazón y conoce mi corazón. Él sabe ahorita en qué tú y yo estamos pensando. ¿Cuántos sabemos? ¿Sí? Entonces, Dios no puede ser burlado. Eso dice Gálatas. Y a Él le interesa tu corazón. Él conoce tu corazón. Él quiere que tengamos un corazón limpio, puro, sano. ¿Sí? Porque, te decía, lo de adentro se manifiesta hacia afuera. Busca Primera de Tesalonicenses 4:7 y dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿El Señor a qué nos llama? Nos llama a santificación. Nos llama, fíjate bien, también a ir cada día mejorando en nuestro estilo de vida. ¿Cómo es tu estilo de vida? Bueno, pues tú sabes, pero si le has hecho caso al Señor, debe de ser un estilo de vida que a Él le agrada, ¿sí? Debe de ser diferente y se debe de notar. Mira, algo que a mí se me ha quedado grabado: así como venimos a la iglesia y como nos comportamos aquí, allá afuera también tenemos que comportarnos. No podemos ser de una manera aquí y de otra manera allá. El Señor hoy nos está hablando. Y si hemos fallado, tenemos que corregir todo eso, ¿sí? Ponernos a cuentas con Él, y te aseguro que vamos a ser las mismas personas aquí y allá afuera. Pero sobre todo, más importante, allá afuera, porque allá la gente nos ve. Aquí podemos estar todos contentos, a gustos o con una cara bien, ¿sí? Pero allá afuera debemos de hacerlo. La gente se fija, la gente te pregunta, la gente te ve, y muchas veces yo he escuchado y dicen: ¿tú por qué eres así? Y tenemos que saberles contestar. Entonces el Señor quiere hacer grandes cosas en tu vida y en mi vida. Se debe de notar, debemos ser diferentes. ¿Cuántos estamos dispuestos a ser diferentes? Pero para bien, ¿verdad? Otra cosa, pasiones desordenadas y malos deseos. Esto va relacionado a las orgías, fiestas y bailes extravagantes. Eso es pasiones desordenadas. Darle rienda suelta a todo esto, ¿sí? Hay mucha gente allá afuera que tiene su vida desordenada. Por eso tenemos que compartirles tú y yo, ¿sí? Y malos deseos habla de lujuria, de pasiones en el aspecto físico, pero también, fíjate bien, malos deseos en el aspecto mental, y van las dos cosas juntas, no van separadas. Dice Romanos, busca ahí Romanos 1. Dice Romanos 1, 25 al 27, vamos a leer. Dice el 25:
ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contranatural. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución a su extravío. Qué tremendo, ¿verdad? Pasiones vergonzosas. Un hombre con un animal, un hombre con otro hombre, una mujer con un animal, una mujer con otra mujer. Y estaba oyendo en la mañana, hubo una marcha ayer aquí en Morelia, ¿verdad? Qué triste, qué tremendo, pero ¿cuántos sabemos que los días irán de mal en peor? ¿Sí? Entonces, debe de ser lo natural, y lo natural es un hombre y una mujer. Dios formó a Adán y Dios formó a Eva, ¿sí? Ahí lo podemos ver, ese es el modelo de Dios, y instituyó también el matrimonio, y es una bendición, la verdad. Otra cosa que vamos a ver, que allí en Colosenses que leímos, dice avaricia. Avaricia es igual que codicia, y es querer tener más a cualquier precio. ¿A cuántas personas conoces que quieren tener más a costa de lo que sea? Yo conozco a varias personas, y mira, no está mal querer tener no está mal querer tener más. Dios no está peleado con las riquezas, lo sabemos, ¿verdad? Pero lo que está mal es a cualquier precio que se tenga que pagar. Hoy muchos, fíjate bien, sacrifican su familia por el trabajo, y cuántos sabemos que así no debe de ser. Hay un orden, y yo lo he entendido así, yo creo que tú también. Primero es Dios, después la familia, ¿sí? Después el trabajo, y después otras cosas, y así le sigue. Pero primero, ¿quién? Dios, ¿sí? Y como segundo lugar, la familia. Y debe de ser importante la familia para cada uno de nosotros. Pero hoy muchos sacrifican a la familia, porque hay quienes trabajan para tener más y más, y dicen para mi familia, pero ¿sabes qué pasa? Las descuidan, no están con ellos, y muchas veces tampoco disfrutan lo que tienen. Yo he conocido de mucha gente que ha trabajado tanto que ahorita todo eso que trabajó no le alcanza para la enfermedad que tiene. ¿Te imaginas? Qué triste, qué tremendo. Tenemos que ser, dice la palabra, equilibrados, ¿sí? Tenemos que trabajar, porque dice que el que no trabaje, que no coma. Bueno, todos yo creo que trabajamos aquí de una o de otra manera, pero tenemos que ser equilibrados. Dios tiene y tendrá cuidado de cada uno de nosotros. Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Querer más a cualquier precio no viene de Dios. Fíjate bien, debemos de tenerlo en cuenta. Otra cosa, la idolatría. Nosotros podemos tener idolatría, codicia, avaricia, pecados sexuales y pasiones desordenadas, ¿sí o no? Sí las podemos tener, pero debemos de quitarlas de nosotros, y es de lo que nos está hablando el Señor hoy, ¿sí? Todo eso debemos de quitarlo. También debemos quitar la idolatría. Y mira, cada vez que una persona cae en la avaricia o en los pecados sexuales que vimos en los puntos anteriores, esa persona está siguiendo sus deseos carnales, ¿sí? No los deseos de Dios. Se está dando gusto, fíjate bien, y complaciendo a sí mismo, lo cual todo eso es idolatría. Y así tú y yo no tenemos que hacer. ¿Sí se entiende? Primero es Dios, te decía, que mis gustos o que tus gustos, o que tu complacencia o que la mía.
Por sobre todo, primero es Dios. Y si hacemos su voluntad y hacemos caso, te aseguro que lo demás lo vamos a poder hacer, ¿sí? ¿Qué dice Mateo 6:23? Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás, ¿qué? Vendrá. ¿Sí lo crees que vendrá? Yo sí lo creo, porque sí viene. Dios no miente. Otra cosa, mira, ira. Ira es amargura, y amargura en el corazón, ¿sí? Y luego se mete hasta lo más profundo. La ira pone a las personas en una actitud de intranquilidad constante. ¿Conoces a alguien que se enoja? ¿Sí? Bueno, esa persona es iracunda, y nosotros, tú y yo, debemos de quitar eso de nuestra vida. Otra cosa es el enojo, y el enojo viene como resultado de la ira reprimida, ¿sí? Enojo es un arranque de malestar, y si se prolonga, es pecado. Cuando nos enojamos a un grado que no nos podemos controlar, es pecado. ¿Nos podemos enojar? Sí, pero debe de pasar rápido el enojo en nosotros, y rápidamente pedir perdón, y mira, no pasa nada, ¿sí? Pero si dejamos que se vaya haciendo más grande, cuidado con eso. Otra cosa, la malicia. ¿Son malas palabras o malas conversaciones? ¿Conoces a gente maliciosa? Mira, mucha gente allá afuera es bien maliciosa, y muchas veces te toca escucharla. A lo mejor no la conoces, pero vas tú por la calle o por algún lado y empiezas a escuchar. Bueno, dice Corintios, busca ahí 1 Corintios 15:33. Dice el versículo 33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y mira, si escuchamos algo, debemos de retirarnos. No es bueno escuchar malas conversaciones, ¿sí? Hay personas que les gusta escuchar malas conversaciones y hasta preguntan. ¿Te ha tocado escuchar? ¿Te ha tocado ver? Eso no edifica. Eso debemos de quitarlo de nuestras vidas. Hay que tener cuidado con lo que escuchamos. Otra cosa, blasfemia. Blasfemia es calumniar a las personas, hablar mal de ellas. Allá afuera hay muchas personas que eso hacen. Eso se debe de desarraigar de cada uno de nosotros. Calumniar es decir cosas que no son ciertas de otra persona. ¿Te han levantado a ti un falso? Si lo han hecho y no es verdad, pues no te tienes que preocupar. Pero si es verdad, te tienes que preocupar, ¿sí? Entonces, debemos de tener cuidado con eso. Otra cosa, palabras deshonestas de vuestra boca, es engaño e hipocresía. Debemos de quitar nosotros el engaño y la hipocresía. Y te decía hace un momento, así como venimos a la iglesia y como nos presentamos ante el Señor, allá afuera también debemos hacer lo mismo. No podemos ni debemos tener dos máscaras, una aquí y una allá. Debemos de quitar eso en nuestras vidas, la hipocresía y el engaño, eso no debe de haber. Otra cosa, mentira. También debemos de quitar la mentira en nosotros. Yo he escuchado, muchos dicen, una mentirita chiquita, una mentira grande. Para Dios la mentira es mentira, y no hay mentiras chiquitas ni mentiras grandes. ¿Estamos de acuerdo? Mentira es mentira. Eso debemos de quitarlo. La mentira no le agrada al Señor. Entonces es algo que también tenemos que desarraigar de nuestra vida. Y mira, si quitamos todas estas cosas que vimos, ¿sí? Si lo quitamos de nuestra vida, es como entonces vamos a poder hacer morir lo terrenal en cada uno de nosotros. Empecemos a quitarnos lo que estorba, lo que no le agrada a Dios. ¿Cómo ven? ¿Qué les parece? ¿Sí se puede o no? Sí se puede. Para estar, fíjate bien, más en comunión con Dios.
debemos de tomar muy en cuenta esto, no pasarlo a la ligera, debemos de tenerlo bien en cuenta para que cambien muchas cosas en nosotros. ¿A cuánto nos falta cambiar muchas cosas? A mí me falta cambiar muchas cosas, yo no sé cuántas a ti, pero a mí me faltan muchas cosas cambiar. Tenemos que estar dispuestos a cambiar todo eso para tener una mejor comunión con Dios. Y mira, nuestro estilo de vida debe de ser de una conducta que honre a Dios. Simple y sencillamente, una conducta que lo honre a Él, ¿sí? Si lo honramos a Él, vamos a poder honrar a las demás personas. ¿Cuántos sabemos? Si honramos al Señor, los papás vamos a poder honrar a nuestra esposa, las mamás a sus esposos, a los hijos, a toda la familia. Entonces, es importante que esto lo tengamos en cuenta y no lo dejemos a la ligera, ¿sí? El plan de Dios es que cada uno de nosotros como creyentes progresemos, que salgamos adelante y nos parezcamos cada día más a Él. ¿Cuántos quieren o cuántos queremos parecernos cada día más a nuestro Señor Jesucristo? Yo creo que todos ese deseo debe de haber en cada uno de nosotros, ¿sí o no? Claro que sí. Debemos parecernos cada vez más a Él y mira, Él es nuestro ejemplo a seguir. No tenemos otro ejemplo mejor, solo Él. Y desarrollar, fíjate bien también, el carácter de Él, porque ¿cuántos le batallamos con el carácter? Yo le batallo y le pido que me ayude, ¿sí? Y le seguiré pidiendo que me ayude. Entonces debemos de desarrollar, y sí se puede, el carácter de Él. Dice Gálatas 5:22, búscalo por ahí. Yo creo que tú ya lo has leído muchas veces y te lo sabes de memoria. Vamos a leer el versículo 22 y 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ese carácter en nuestra vida se debe de desarrollar más y más cada día. ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Estás dispuesto a que se desarrolle ese carácter? Debemos de estar dispuestos. Mira, con la ayuda de Dios y el poder del Espíritu Santo, lo vamos a poder lograr. Te aseguro que sí, ¿sí? ¿Qué está viendo la gente en ti? ¿Te has preguntado? ¿Qué está viendo? Vamos a Primera de Corintios 15. Y dice, mira, 15:47 al 49 vamos a leer. Primera de Corintios 15, 47 al 47. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Por eso debemos de desarrollar el carácter de Cristo. El primer hombre es de la tierra. ¿Quién? Adán, y lo acabamos de leer. El segundo hombre es del cielo y es Jesucristo. Y tú y yo debemos mostrar la imagen de Jesucristo, no la de Adán. Así de sencillo. Jesús fue verdadero Dios y verdadero hombre. ¿En quién estás tú? ¿En Adán o en Cristo? Debemos de estar en Cristo. Por eso debemos de desarrollar ese carácter, el carácter de Él. Y en Gálatas 5:22 vimos los frutos del Espíritu, ¿sí? Tenemos que aprendérnoslos, son 9, pero aparte de aprendernos, tenemos que desarrollarlos. Sí podemos, si ponemos de nuestra parte el quererlo hacer. Tenemos que ser mejores cristianos y hacer morir lo terrenal. ¿Cuántos quieren o cuántos queremos ser mejores cristianos? Yo quiero ser mejor cristiano, ¿sí? Yo espero que tú también. Y mira, dice la Biblia que nosotros no andábamos buscando a Dios, ¿sí?
Él es quien vino a buscarnos y nos encontró, y tenemos que darle gracias por ello, porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Apunta la cita ahí, no la vamos a leer, eso está en Lucas 19:10, ¿sí? Entonces, Él nos buscó y nos encontró, por eso tenemos que darle gracias, pero también te quiero decir, por eso tenemos que orar por nuestras familias, es bien importante. Yo no sé de tu familia cuántos conozcan del Señor, pero en mi familia tengo muchos hermanos carnales, nadie, y somos 10 hermanos, nada más mi esposa y mis hijas. Y yo no sé en tu familia, pero yo no me canso de orarle todos los días al Señor para que tenga misericordia así como la tuvo conmigo, ¿sí? Él los puede alcanzar y a lo mejor me toca ver o a lo mejor no, pero bueno, eso yo lo voy a seguir haciendo. No debemos de desmayar en la oración y pedirle por nuestras familias. Ellos, al igual así como nosotros, van a tener la bendición y un privilegio de conocer al Señor. Entonces, las cosas espirituales se deben reflejar en nuestro carácter. ¿Estamos de acuerdo? En nuestra manera de pensar y nuestra forma de comportarnos delante de los demás. Porque te decía, te pueden preguntar, ¿sí? Y mira, yo he visto también y me he dado cuenta, mucha gente allá afuera dice, yo para ser como él, mejor no. ¿Por qué? Porque no ha testificado bien. Y qué triste, ¿sí? Tenemos que ser ejemplo. El crecimiento y la renovación se logra solo con un conocimiento profundo de la voluntad de Dios, a través de su palabra. Por eso te recuerdo y te repito, hay que leer la palabra, hay que estudiarla, hay que escudriñarla. Es importante, tenemos que conocerla. Tenemos que conocer más la voluntad de Dios, ¿sí? ¿Y dónde conocemos la voluntad de Dios? En su palabra. Solamente aquí es donde la podemos encontrar, ¿sí? Y qué triste, mira, que hoy muchos no conocen la voluntad de Dios, principalmente la gente de allá afuera. Y hay gente en las iglesias que tampoco conoce la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra. Así de sencillo. Vienen, escuchan los mensajes, les parecen bien y hasta ahí nada más. No, tenemos que conocer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios dice que es agradable y perfecta, ¿sí? Entonces, esa voluntad la tenemos que conocer cada día más, tú y yo, porque no podemos decir, ya la conozco o ya está aquí. ¿Cuántos sabemos que no vamos a acabar de aprender hasta el último día de nuestra vida? ¿Sí? No vamos a acabar de aprender, siempre vamos a estar aprendiendo algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo, y tenemos que poner algo todos los días en práctica, todos los días en obra, y el Señor nos va a ayudar. Entonces, le damos gracias al Señor porque nosotros estamos conociendo su voluntad, tenemos que darle gracias. Nos debe de dar gusto, fíjate bien, que Dios nos ama y nos ama incondicionalmente, ¿sí? Dios no hace acepción de personas, ¿sí? Para Él, hombres y mujeres somos igual, somos sus hijos, ¿sí? Entonces nos debe de dar gusto. El amor de Dios, ¿sabes que no cambia? Es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿sí? El amor de Dios es eterno. Eso nos debe de animar. Nosotros sí somos variables y muchas veces de acuerdo a las circunstancias, pero si hacemos caso a lo que el Señor hoy nos ha hablado, yo te aseguro que iremos mejorando, que las cosas van a cambiar en cada uno de nosotros. Dios no cambia, Dios es fiel. Amén. Necesitamos trabajar más cada día. ¿Cuántos creen? Porque mira, yo también he escuchado que viene gente y se congrega y dice que ya fue todo, y no. Tenemos que trabajar todos los días. ¿En qué? Te vuelvo a decir, en leer la palabra. Cuesta trabajo, pero tenemos que leerla. En compartir la palabra, en eso tenemos que trabajar. No debemos quedarnos como estamos. ¿O quién
se conforma con lo que ya tiene y sabe. No, debemos de querer más y sobre todo anhelar conocer más de nuestro Señor, ¿sí? Necesitamos avanzar. ¿Cuántos quieren avanzar? ¿Cuántos quieren crecer? Tenemos que avanzar y crecer y madurar también, ¿sí? Porque todo eso va junto. No podemos madurar y no crecer, no. Primero hay que crecer y luego vamos a madurar, pero tenemos que empezar a avanzar. Y solo de esa manera, de esa forma, es como vamos entonces a poder hacer morir lo terrenal. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Si quieres ponerte de pie. Y tú pedirle al Señor lo que en tu vida deseas, lo que en tu vida quieres, lo que en tu vida necesitas para quitar o cambiar todo eso que el Señor quiere que hagamos. Lo puedes hacer. Y hoy, Señor, en esta tarde, yo te doy gracias porque tú nos has hablado hoy. Y sabemos que nos hablas a través de tu palabra, que por ella somos edificados y por ella somos instruidos también, Señor. Queremos hacer caso, queremos tomarlo bien en cuenta. Y tu misma palabra dice que no solo oidores, sino hacedores. Queremos hacer viva tu palabra porque tu palabra es viva, pero todo depende de cada uno de nosotros. Somos tus hijos. Y como hijos queremos quitar todo, pero todo lo que estorba de nuestra vida. Es lo que nos impide avanzar, es lo que nos impide crecer. Queremos quitarlo, queremos tener comunión contigo, Señor, pero también ese crecimiento y esa madurez. Queremos hacer morir lo terrenal porque de eso tú hoy nos has hablado. Y tú no te agradas de lo que tú hoy nos has hablado si lo hacemos. Queremos quitarlo para ser mejores cristianos, para poder dar un buen testimonio y apartarnos cada día más del pecado. Sabemos que si confesamos nuestros pecados, tú nos perdonas y podemos fallar, sí podemos fallar, pero podemos pedir perdón y seguir adelante para poder seguir avanzando. Queremos buscar, Señor, las cosas de arriba, las cosas celestiales. Las terrenales aquí se van a quedar y sabemos que aquí vamos de pasada. Estamos por un periodo corto de tiempo, Señor, porque las cosas celestiales sabemos que son eternas y esas son las que tenemos que buscar, Señor, no las terrenales. Necesitamos de tu ayuda, Señor, porque en nuestras fuerzas no podemos. Queremos quitar también de nosotros, de esto que nos has hablado, que es la fornicación, la impureza, la avaricia, la mentira, la idolatría, las palabras deshonestas de nuestra boca. Todo eso queremos quitar para que tú te puedas agradar de nuestra vida y tener una vida lo más apegado a ti. Tú eres nuestro ejemplo a seguir, nuestro modelo a seguir. Queremos seguirte a ti, Señor. Queremos dar testimonio para que más gente te pueda conocer, para que más gente pueda saber de ti, pero necesitamos cambiar y disponer nuestro corazón, Señor, para poderlo hacer. Necesitamos de tu ayuda. En nuestras fuerzas no podemos, Señor. Por eso te pedimos que nos ayudes, Señor. Solamente con tu ayuda y con la ayuda de tu Espíritu Santo lo vamos a poder lograr. De otra manera no va a ser posible. Le vamos a batallar. Y tú conoces aquí, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos. Tú conoces su corazón. Tú sabes qué es lo que necesita quitarse, Señor. Yo te pido para que tú obres, Señor, y que permitas que ellos puedan disponer su corazón para quitar todo eso que estorba en ellos y en mí también, Señor. Si hemos fallado, te pedimos perdón, pero queremos avanzar. Tú eres un Dios fiel
un Dios fiel que no falla, que lo que has prometido, eso vas a hacer, que no nos vas a dejar ni nos vas a desamparar, que vas a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Sabemos que tu amor es incondicional y que lo que has hecho tú ahí, Señor, en la cruz del Calvario, por cada uno de nosotros, con nada tenemos que pagarte, pero sí podemos hacer muchas cosas para glorificar tu nombre. Te doy gracias y todo esto te lo pido en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues bien, les recuerdo que el domingo hay servicio a las 11 de la mañana. El domingo hay servicio a las 11 de la mañana y no se olvide de las clases a las 10 de la mañana, de 10 de la mañana a 10:45. Y que el Señor les bendiga, que coman sabroso. El miércoles por aquí ya van a estar nuestros pastores, la reunión es a las 7 y si Dios quiere, por aquí nos vemos. Señor les bendiga.